28 de mayo de 1940, Berlín, Ministerio del Aire del Reich, Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, acaba de leer un informe de inteligencia. Y se está riendo. Se ríe tanto que tiene que quitarse el monóculo para limpiarse las lágrimas. ¿Qué le causa tanta gracia? El presidente Roosevelt acaba de pedirle al Congreso estadounidense algo absolutamente ridículo: la capacidad de fabricar 50.000 aviones al año. Göring llama a sus asistentes y lee el informe en voz alta, burlándose. Los estadounidenses están desesperados y creen que esta propaganda nos va a asustar. Ellos no saben nada sobre producción de guerra. Tira el informe sobre su escritorio con desprecio. Déjenlos intentar convertir sus fábricas de automóviles. Van a aprender que construir aviones de guerra requiere más que líneas de ensamblaje. Göring enciende uno de sus caros cigarros cubanos y mira por la ventana hacia Berlín. La ciudad está intacta, hermosa, poderosa. La Luftwaffe de Göring controla los cielos de Europa. Ha destruido la Fuerza Aérea Polaca en días. Ha aplastado a los franceses. Ha puesto de rodillas a los británicos. En este momento, Hermann Göring es el comandante de la Fuerza Aérea más poderosa del mundo. Tiene 4.000 aviones de combate, los mejores pilotos, la mejor tecnología. Y los estadounidenses, esos fabricantes de autos baratos, creen que pueden construir 50.000 aviones al año. Göring apaga su cigarro y vuelve a su escritorio. Tiene asuntos más importantes que atender que las fantasías americanas. Pero lo que Göring no sabía en ese momento, lo que no podía saber, era que en Detroit, al otro lado del Atlántico, un inmigrante danés llamado William Knudsen ya estaba demostrando que Göring estaba completamente equivocado, y que en exactamente 4 años, Alemania estaría enterrada bajo una avalancha de aluminio, tan masiva que la Luftwaffe de Göring dejaría de existir. Esta es la historia de cómo la burla más grande de Hermann Göring se convirtió en la derrota más humillante de la historia militar. Una historia sobre producción, poder industrial, y cómo una democracia aparentemente débil aplastó a una dictadura militar supuestamente invencible. Retrocedamos 12 días antes de la risa de Göring. 16 de mayo de 1940. Mientras los tanques alemanes Panzer atraviesan Francia como un cuchillo caliente en mantequilla, mientras París se prepara para la ocupación, mientras millones de refugiados huyen aterrorizados hacia el sur, Franklin Roosevelt se para frente al Congreso de Estados Unidos. La sala está llena. Todos saben que el presidente va a hacer un anuncio importante sobre la guerra en Europa. Roosevelt dice algo que deja a todos en shock. Me gustaría ver a esta nación preparada para producir al menos 50.000 aviones al año. Silencio total en el Congreso. Silencio absoluto. Algunos congresistas se miran entre sí, confundidos. ¿Escucharon bien? ¿50.000 aviones? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué esa incredulidad? Porque en 1939, apenas un año antes, Estados Unidos había producido solamente 3.611 aviones militares. No 50.000, no 30.000, no siquiera 10.000, solo 3611 eso. Significa que Roosevelt está pidiendo aumentar la producción 14 veces en apenas unos años. 14 veces. Para poner esto en perspectiva, es como si tu jefe te dijera: el año pasado vendiste 10 autos. Este año necesito que vendas 140. Incluso los aliados más cercanos de Roosevelt están escépticos. El secretario de Guerra, Henry Stimson, piensa que Roosevelt está exagerando para efecto político. Los generales del ejército intercambian miradas nerviosas. Los británicos, que están siendo bombardeados todas las noches por la Luftwaffe de Göring, que están viendo sus ciudades arder, que están desesperados por ayuda estadounidense. Incluso ellos piensan que es propaganda para levantar la moral. El embajador británico en Washington envía un telegrama a Londres. Roosevelt ha hecho un anuncio extraordinario sobre producción de aviones. Dudamos que sea factible, pero apreciamos el gesto. Los propios generales americanos dudan. El general Henry Hap Arnold, comandante del Cuerpo Aéreo del Ejército, sabe exactamente cuál es la situación. Tiene apenas 1.700 aviones de combate. Muchos están obsoletos. Algunos todavía son biplanos de tela y madera de la Primera Guerra Mundial. Aviones que serían derribados en segundos por los Messerschmitt alemanes. Estados Unidos no tiene bombarderos pesados. No tiene cazas modernos. No tiene la infraestructura industrial para fabricar aviones en masa. Los expertos de aviación escriben artículos en los periódicos explicando por qué 50.000 aviones es una fantasía. Los aviones no son automóviles, escriben. Cada uno requiere miles de horas de trabajo especializado. Roosevelt no entiende la industria aeronáutica, pero hay un hombre que no duda. Un hombre que escucha el discurso de Roosevelt y piensa: puedo hacerlo.
Su nombre es William Knudsen. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. William Cygnus Knudsen nació en Copenhague, Dinamarca, en 1879. Su padre era un pobre trabajador de astilleros. La familia vivía en una pequeña habitación sobre una panadería. Cuando William tenía 20 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Compró un boleto de barco de tercera clase a Nueva York. Llegó a Estados Unidos con 30 talas en el bolsillo, una maleta pequeña y sin saber hablar inglés. Los primeros años fueron duros, muy duros. Trabajó en astilleros en Nueva York. Trabajó en fábricas de bicicletas. Trabajó donde fuera necesario. Dormía en pensiones baratas. Comía una vez al día. Pero Knudsen tenía algo especial. Una mente brillante para la mecánica. Una capacidad increíble para entender cómo funcionaban las máquinas. Y sobre todo, una ética de trabajo que impresionaba a todos sus jefes. Aprendió inglés en las calles de Nueva York. Estudió ingeniería por las noches después de trabajar 12 horas. Se levantaba a las 5 de la mañana para llegar temprano al trabajo. En 1911, con 32 años, Knudsen consiguió un trabajo en una pequeña compañía en Detroit. La compañía se llamaba Ford Motor Company. El jefe se llamaba Henry Ford. Ford vio algo en Knudsen. Lo puso a cargo de una nueva planta de ensamblaje. Knudsen revolucionó la producción. Implementó sistemas que aumentaron la eficiencia 300%. En 2 años era uno de los gerentes más importantes de Ford. Pero Knudsen y Ford chocaron. Ford era un genio, pero también era testarudo y difícil. En 1921, después de una pelea sobre estrategia de producción, Knudsen renunció. General Motors lo contrató inmediatamente. En GM, Knudsen ascendió rápidamente. En 1937 se convirtió en presidente de General Motors, la compañía más grande del mundo. Su salario, $300,000 al año. Una fortuna absolutamente masiva en los años 1930, equivalente a más de $6 millones hoy. William Knudsen, el inmigrante danés que había llegado con 30 $, ahora era uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Pero en mayo de 1940, cuando Roosevelt hace su anuncio de 50,000 aviones, Knudsen toma una decisión extraordinaria. Cuando Roosevelt le llama y le pide que deje General Motors para dirigir la producción de guerra estadounidense, Knudsen no duda ni un segundo. ¿Cuándo empiezo, señor presidente? Inmediatamente. Estaré allí mañana. Roosevelt le pregunta, ¿qué salario necesitas? Knudsen responde, $1 al año. Roosevelt piensa que no escuchó bien. ¿Perdón? $1 al año, señor presidente. Estados Unidos me dio todo lo que tengo. Ahora es mi turno de devolver. Knudsen renuncia a su salario de $300,000. Renuncia a su oficina lujosa. Renuncia a su vida cómoda. Y se muda a Washington para trabajar 18 horas al día en una oficina del gobierno ganando $1 al año. Cuando los periodistas le preguntan por qué, Knudsen les dice, América acogió a un inmigrante pobre y le dio la oportunidad de triunfar. Ahora ese inmigrante va a ayudar a salvar la democracia. Bernard Baruch, asesor presidencial y uno de los hombres más influyentes de Washington, le dice a Roosevelt, Señor presidente, me pregunta quién puede lograr esta producción imposible. Tengo 3 candidatos. Primero, Bill Knudsen. Segundo, Bill Knudsen. Tercero, Bill Knudsen. No hay nadie más que pueda hacerlo. Y Knudsen tiene un plan. Un plan que revolucionará la producción industrial. Un plan que Göring considera completamente imposible. Pero hay algo que Göring no entiende sobre Estados Unidos. Algo que va a costarle la guerra. Knudsen entiende algo fundamental que los alemanes no comprenden. Los alemanes, y especialmente Göring, creen que fabricar aviones de guerra es un arte delicado. Algo que requiere años de experiencia, maestros artesanos, ingenieros altamente especializados, trabajadores entrenados durante décadas. En las fábricas alemanas, cada avión es prácticamente hecho a mano. Los mecánicos ajustan cada pieza individualmente. Los técnicos calibran cada instrumento manualmente. Es producción de alta calidad, pero es lenta. Muy lenta, una Alemania produce aviones como un relojero suizo produce relojes, con precisión artesanal, con maestría, con orgullo. Pero Knudsen viene de Detroit. Y Detroit no fabrica relojes suizos. Detroit fabrica millones de cosas, miles de cosas, millones de cosas. Knudsen mira un bombardero B-24 Liberator en una fábrica y hace algo que ningún experto aeronáutico había hecho antes. Lo estudia como si fuera un automóvil. El B-24 tiene 480.193 piezas individuales. 488.193 piezas. Los alemanes ven 488.193 problemas individuales que requieren 488.193 soluciones artesanales.
Knudsen ve un automóvil muy complicado, pero al final del día, un automóvil. Y si Ford puede fabricar un automóvil completo cada 60 segundos en una línea de ensamblaje, ¿por qué no un bombardero cada hora? Porque un avión no es un auto, le dicen los expertos de la industria aeronáutica. Es mucho más complejo. Las tolerancias son más precisas. La calidad debe ser perfecta o la gente muere. Knudsen los escucha pacientemente. Y luego dice algo que los deja mudos. Tienen razón. Un avión es más complejo que un auto. Por eso vamos a necesitar una fábrica más grande. Los expertos piensan que Knudsen está loco. Suena loco, ¿verdad? Completamente loco. Eso es exactamente lo que Göring pensó cuando el informe de inteligencia alemán llegó a Berlín describiendo los planes de Knudsen. Pero el 18 de abril de 1941, exactamente 11 meses después de la risa de Göring, algo extraordinario comienza a suceder en un pequeño pueblo de Michigan, en un terreno agrícola a las afueras de Detroit, donde hace apenas semanas crecía maíz y pastaban vacas. Llegan miles de trabajadores de construcción, llegan camiones cargados con millones de toneladas de acero, llegan grúas gigantes, llegan ingenieros con planos enrollados bajo el brazo. Van a construir una fábrica, pero no una fábrica normal. Van a construir la fábrica más grande bajo un solo techo en la historia del mundo. En toda la historia humana, nunca se ha construido un edificio industrial tan masivo. Se llama Willow Run. Los números son difíciles de comprender. 3.5 millones de pies cuadrados bajo un solo techo. Para que te des una idea, son 67 campos de fútbol americano. 67 campos completos, todos bajo un mismo techo. La línea de ensamblaje será de 1 milla de largo, 1.6 kilómetros. Los trabajadores necesitarán bicicletas para moverse de un extremo al otro. El edificio consumirá tanto acero como 50 destructores de la Marina, tanto concreto como una presa hidroeléctrica. Mientras se construye, Charles Sorenson, el jefe de producción de Ford y mano derecha de Henry Ford, hace una promesa que todos consideran absolutamente imposible. En una conferencia de prensa en Detroit, con periodistas de todo el país, Sorenson dice: «Cuando esta fábrica esté terminada, vamos a construir un bombardero B-24 Liberator cada hora. Cada 60 minutos, un bombardero completo saldrá volando de Willow Run». Los periodistas escriben furiosamente en sus libretas: «Esta será la noticia del año», pero después en privado se ríen. «Sorenson se ha vuelto loco», dicen. «Ford se ha vuelto loco. Todos se han vuelto locos. ¿Por qué se ríen?». Porque en ese momento las fábricas aeronáuticas más avanzadas de Estados Unidos tardan un día completo en construir un solo bombardero. 24 horas de trabajo continuo para un avión. ¿Una hora? 60 minutos. Imposible. Física y matemáticamente imposible. Los expertos de la industria aeronáutica escriben artículos técnicos explicando por qué Willow Run fracasará. Ford no entiende la aviación, escriben. Los automóviles y los aviones no tienen nada que ver. Este proyecto costará millones y no producirá nada. En Berlín, Göring lee los informes de inteligencia sobre Willow Run y sonríe otra vez. Incluso se toma el tiempo de escribir una nota al respecto. Los estadounidenses están construyendo castillos en el aire. Literalmente. Pero espera a ver lo que sucede. Septiembre de 1942. Después de 17 meses de construcción frenética, Willow Run está terminada. La fábrica más grande del mundo está lista. Hay una ceremonia de inauguración. Hay políticos. Hay generales del ejército. Hay cámaras de cine. Hay periodistas de Life, Time y todos los periódicos importantes. Y finalmente, después de semanas de trabajo en la nueva línea de ensamblaje, el primer bombardero B-24 sale de Willow Run, las cámaras graban. Los fotógrafos toman fotos. Los políticos aplauden. Los generales sonríen. Es un momento histórico. El primer bombardero de Willow Run. El comienzo de la avalancha de producción que enterrará a Alemania. Excepto que hay un problema enorme. El avión no funciona. Simplemente no funciona. Los técnicos del ejército lo inspeccionan y encuentran cientos de defectos. El sistema eléctrico está mal conectado. Los remaches están mal colocados. Las superficies de control están desalineadas. El bombardero tiene que ser completamente desarmado y reconstruido desde cero. Pero ese es solo el primer avión. Los siguientes serán mejores, ¿verdad? No. Son peores. Las primeras inspecciones de calidad muestran una tasa de defectos del 50%. Lee eso otra vez. 50%. La mitad de las piezas están mal hechas. Algunos bombarderos salen de la línea de ensamblaje con alas que no están correctamente alineadas. Otros tienen motores que vibran peligrosamente. Otros tienen sistemas hidráulicos que pierden fluido. En febrero de 1943, después de meses de producción, Willow Run apenas produce 56 bombarderos al mes. 56.
No 500, no 250, 56. Para poner esto en perspectiva, Sorenson había prometido un bombardero por hora. Eso significa 720 bombarderos al mes si la fábrica opera 24/7. Willow Run está produciendo menos del 8% de lo prometido. Los críticos tienen un día de campo. Los mismos periodistas que habían escrito artículos emocionados sobre Willow Run ahora escriben artículos despiadados sobre su fracaso. Empiezan a llamar la fábrica Will It Run, un juego de palabras cruel. Willow Run se convierte en Will It Run. ¿Va a funcionar? El Saturday Evening Post, una de las revistas más leídas de Estados Unidos, publica un artículo devastador. La fantasía de Ford, el fracaso de 100 millones de Willow Run. Time Magazine escribe, Willow Run demuestra que la producción en masa de aviones es un sueño. Ford debería volver a hacer automóviles. Los expertos de aviación que habían predicho el fracaso ahora dicen, se los dijimos, los aviones no pueden fabricarse como automóviles. Knudsen y Sorenson estaban equivocados. En el Congreso algunos políticos piden una investigación. ¿Cuánto dinero del contribuyente se ha desperdiciado en este fiasco de Willow Run? Y en Berlín, cuando los informes de inteligencia sobre el fracaso de Willow Run llegan al escritorio de Göring, él prácticamente baila de alegría. Göring lee los informes en voz alta a su personal. Les dije, los estadounidenses no tienen idea de lo que están haciendo. Su superfábrica es un fracaso. Su milagrosa producción es una farsa. Göring ordena que se impriman copias del artículo del Saturday Evening Post. Las distribuye entre sus generales. Lean esto, les dice. Así es como los estadounidenses pelean una guerra, con propaganda y fracasos. Pero Göring está cometiendo el error más grande de su vida. El error que le costará todo. Está subestimando algo que los alemanes nunca tuvieron, algo que las dictaduras nunca tienen, algo que las democracias, especialmente Estados Unidos, tienen en abundancia. La capacidad de aprender de los errores. La capacidad de admitir fracasos, la capacidad de intentarlo otra vez y otra vez y otra vez hasta que funcione. Y lo que está a punto de suceder en Willow Run va a cambiar la guerra para siempre. Los ingenieros de Ford no se rinden, no se van a casa, no dicen es imposible y abandonan. En cambio, trabajan 18 horas al día analizando cada problema. Cada defecto, cada falla, dividen el B-24 en cientos de subensamblajes manejables. En lugar de construir un avión completo de principio a fin, dividen el proceso en estaciones especializadas. Estación 1. Fuselaje delantero. Estación 2. Sección central. Estación 3. Fuselaje trasero. Estación 4. Alas. Estación 5. Empenaje. Y así sucesivamente. Cada estación se especializa. Cada equipo perfecciona su parte. Desarrollan herramientas hidráulicas especiales para remachar más rápido y con más precisión. Los remaches manuales toman 5 minutos cada uno. Las nuevas herramientas hidráulicas lo hacen en 30 segundos. Prefabrican arneses de cableado completos. En lugar de que los electricistas cableen cada avión individualmente, fabrican arneses estandarizados que simplemente se conectan. Crean plantillas de precisión para cada pieza. Las plantillas aseguran que cada componente sea idéntico. Intercambiable. Implementan líneas de ensamblaje móviles. El avión se mueve lentamente por la fábrica y los trabajadores se mueven con él. Como una coreografía perfecta, y aquí viene la parte que realmente demuestra la genialidad del sistema estadounidense. En 1943, el diseño del B-24 cambia 578 veces. 578 modificaciones basadas en lo que los pilotos reportan desde el campo de batalla en Europa, África del Norte y el Pacífico. Los pilotos dicen, necesitamos más armadura en la cabina. Los ingenieros en Detroit rediseñan. La modificación está en la línea de producción en 2 semanas. Los pilotos dicen, los tanques de combustible son vulnerables al fuego enemigo. Los ingenieros desarrollan tanques autosellantes. Implementados en 10 días, los pilotos dicen, necesitamos mejor visibilidad para el artillero de cola. Rediseño completo de la torreta. En producción en 3 semanas. En Alemania, una modificación de diseño toma de 6 meses a 2 años. Hay que consultar con múltiples ministerios. Hay que obtener aprobaciones de Göring personalmente. Hay que reorganizar la producción artesanal. En Estados Unidos, una modificación toma días o semanas. Los pilotos reportan. Los ingenieros diseñan. Las fábricas implementan. Ciclo completo en semanas. Este ciclo de retroalimentación rápida es revolucionario. Nunca antes en la historia militar había existido esta conexión directa entre el campo de batalla y la fábrica. Y los números empiezan a mejorar. Lentamente al principio. Muy lentamente, septiembre de 1943,
148 bombarderos al mes, casi el triple de febrero. Mejor, pero todavía muy por debajo de las promesas. Octubre de 1943, 185 bombarderos. Noviembre de 1943, 285 bombarderos. Diciembre de 1943, 365. Bombarderos al mes. Los críticos empiezan a callarse. Los artículos negativos desaparecen de los periódicos. Algo está pasando en Willow Run. Y entonces llega abril de 1944, el mes que cambia todo. Willow Run produce 428 bombarderos B-24 Liberator en un solo mes. 428 bombarderos. Eso es un bombardero cada 63 minutos. Cada hora y 3 minutos, un bombardero de 4 motores, completamente armado, completamente equipado, listo para volar a la guerra, sale de Willow Run, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar. Pero los números se vuelven aún más increíbles. En mayo, 432 bombarderos. En junio, 438. Para el verano de 1944, Willow Run está produciendo un bombardero cada 59 minutos. Sorenson había prometido uno cada 60 minutos. Lo lograron. Realmente lo lograron. Esta única fábrica está produciendo más bombarderos que toda la industria de aviación alemana combinada. Lee eso otra vez. Toda la industria alemana. Todas las fábricas de Messerschmitt, Focke-Wulf, Heinkel, Dornier, Junkers combinadas, una sola fábrica, en Michigan, está superando a todo el Reich alemán. Cuando este informe de inteligencia llega al escritorio de Göring en el verano de 1944, él lo lee 3 veces. No puede creerlo. Tiene que ser un error. Tiene que ser propaganda aliada. Le ordena a sus oficiales de inteligencia que verifiquen. Este informe no puede ser correcto. Revísenlo. Los oficiales regresan una semana después. Señor, hemos verificado con múltiples fuentes. El informe es correcto. La fábrica estadounidense Willow Run está produciendo más de 400 bombarderos pesados al mes. Göring no dice nada. Simplemente mira por la ventana. Por primera vez realmente comprende lo que ha sucedido. La risa de mayo de 1940 ahora suena hueca, vacía, estúpida, esta vez. Göring no se ríe. Túnez, diciembre de 1942. Hace 6 meses del fracaso de Willow Run, pero la marea ya está cambiando. El mayor Johannes Steinhoff, un as alemán condecorado comandando el escuadrón de cazas Hawk G-77, escribe en su diario personal después de una misión sobre el Mediterráneo. Los pilotos estadounidenses ya no son aficionados, vuelan con confianza. Sus tácticas mejoran cada semana. Pero lo más perturbador, lo que realmente me quita el sueño es que hay más de ellos cada día. Cada día. Esta mañana interceptamos 40 bombarderos. Ayer eran 35. La semana pasada eran 25. ¿De dónde vienen todos? Steinhoff no lo sabe todavía, pero está viendo el comienzo de la avalancha de producción estadounidense. Y lo que verá en los próximos 2 años lo dejará completamente abrumado. 27 de enero de 1943. Un día que Göring nunca olvidará. Por primera vez en la guerra, los bombarderos estadounidenses atacan territorio alemán. 64 bombarderos B-17 Flying Fortress atacan la base naval de Wilhelmshaven en la costa alemana. Göring está furioso. Convoca a sus generales. Esto es inaceptable. Los estadounidenses no pueden bombardear Alemania. Derriben suficientes de sus bombarderos y se detendrán. Los pilotos alemanes pelean ferozmente. La Luftwaffe todavía es una fuerza formidable. Sus pilotos tienen años de experiencia. Sus tácticas son superiores. Y aparentemente funciona octubre de 1943, Jueves Negro, sobre Schweinfurt. La Osta Fuerza Aérea lanza una incursión masiva contra las fábricas de rodamientos de bolas en Schweinfurt, profundo en el corazón de Alemania. Los cazas alemanes atacan ferozmente. Es una batalla aérea masiva. El cielo está lleno de trazadoras, explosiones, aviones cayendo en llamas. Cuando termina la batalla, los alemanes han derribado 60 bombarderos B-17. 60. En una sola misión. Es una victoria masiva para la Luftwaffe. Una de sus mayores victorias de la guerra Göring celebra. Ordena Champagne. Condecora a los pilotos personalmente. Esto es, los estadounidenses no pueden sostener estas pérdidas. Van a detener los bombardeos. Pero 2 semanas después algo incomprensible sucede. Los estadounidenses regresan. Con más bombarderos que antes, los 60 B-17 derribados han sido reemplazados. Y hay 100 bombarderos adicionales en el cielo. El general Adolf Galland, uno de los mejores ases alemanes y general de cazas de la Luftwaffe, le presenta a Göring un informe devastador. Señor, estamos perdiendo 1.200 cazas al mes en combate.
Estamos produciendo aproximadamente 1000 casas al mes. Eso significa una pérdida neta de 200 casas cada mes. Göring interrumpe. Entonces produzcan más. Es simple. Galland continúa. Su voz tensa. Señor, los estadounidenses están produciendo 2500 casas al mes. Están perdiendo aproximadamente 400 en combate. Eso significa una ganancia neta de 2100 casas cada mes. El silencio en la sala es total. Absoluto. Galland pone los números en la pizarra. Alemania, 200 casas mes estados. Unidos, Palestine, 100 casas mes. Las matemáticas son brutalmente simples, irrefutables. Cada mes que pasa, Alemania se debilita mientras Estados Unidos se fortalece. Göring mira los números durante un largo minuto. No dice nada, porque no hay nada que decir. La guerra ya está perdida en las fábricas. Y el primer disparo del día D todavía está a 6 meses de distancia. Pero los números se vuelven aún peor. Mucho peor. El año que Alemania es aplastada bajo acero y aluminio. Estados Unidos produce 96.170 aviones militares. En un solo año. 96.270 aviones. Para poner esto en perspectiva, esto es más que lo que Alemania produjo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Alemania produjo aproximadamente 94.177 aviones en 6 años de guerra total. Desde 1939 hasta 1945, Estados Unidos produjo más en 12 meses de 1944. Pero déjame darte los números específicos, porque son aún más impresionantes. Boeing en Seattle está produciendo 16 bombarderos B-17 Flying Fortress cada día. 16 bombarderos de 4 motores, cada uno costando $240,000, cada uno pesando 65,000 libras. Cada día. North American Aviation está produciendo 500 cazas P-51 Mustang cada mes. Los Mustangs que están destruyendo la Luftwaffe, que están escoltando bombarderos hasta Berlín y de vuelta, que están logrando superioridad aérea total sobre Europa. Lockheed está produciendo un caza P-38 Lightning cada 90 minutos. Cada hora y media, un caza bimotor avanzado sale de sus líneas de producción. Douglas Aircraft, que en 1936 tenía apenas 68 empleados en una pequeña oficina. Ahora en 1944 tiene 167,000 trabajadores distribuidos en 9 instalaciones masivas en California, Oklahoma, y Illinois. Consolidated Aircraft está produciendo B-24 Liberators en múltiples ubicaciones simultáneamente: Willow Run en Michigan, San Diego en California y Fort Worth en Texas. Aquí está la parte que a Göring le resulta completamente imposible de comprender. El 65% de estos trabajadores son mujeres, mujeres que hace apenas 3 años eran amas de casa, mujeres que nunca habían visto un avión de cerca, mujeres que no tenían ninguna experiencia industrial. Ahora están construyendo los bombarderos más avanzados del mundo. Rose Will Monroe trabaja en Willow Run. Ella es la modelo original para el póster de Rosie la remachadora que se vuelve icónico en Estados Unidos. Rose coloca 3,000 remaches por turno con 99.5% de precisión. 3,000 remaches. Cada uno debe ser perfectamente colocado o el avión puede fallar en vuelo. En Douglas Long Beach, 22,238 de los 41,62 empleados son mujeres. Más de la mitad. Las mujeres inspectoras en Douglas reducen las tasas de defectos de 3.2% a 0.3%. La precisión no disminuye con las trabajadoras mujeres. Mejora. Ford rediseña herramientas para manos más pequeñas y descubren algo inesperado. Las herramientas más ligeras y mejor posicionadas reducen la fatiga para todos los trabajadores, hombres y mujeres, mejorando la eficiencia general. Las mujeres resultan ser excepcionales en trabajo detallado, cableado eléctrico, instalación de instrumentos, inspección de calidad. Su atención al detalle es superior. Pero los informes de inteligencia alemanes capturados después de la guerra muestran que la Luftwaffe interpretó el empleo femenino masivo como desesperación estadounidense. Un informe de inteligencia alemán de NOS 43 dice textualmente: el enemigo está empleando mujeres en producción aeronáutica, lo que indica escasez crítica de mano de obra masculina calificada. Predecimos colapso de calidad y producción en 6-12 meses. En cambio, la precisión mejoró. La producción se disparó. La innovación se aceleró. Göring había subestimado fundamentalmente a Estados Unidos, pero más que eso había subestimado completamente a las mujeres estadounidenses. Su visión nazi del mundo simplemente no podía concebir que las mujeres fueran capaces de trabajo industrial avanzado. Esa ceguera ideológica le costó la guerra, y ese error, multiplicado por millones de decisiones basadas en prejuicios similares, enterró al Reich bajo una avalancha de aluminio remachado por manos femeninas.
Mientras Estados Unidos construye fábricas más grandes, más eficientes, más modernas, mientras innova constantemente, mientras mejora cada semana, Alemania hace algo completamente diferente, algo desesperado, algo que demuestra que ya sabe que ha perdido. Febrero de 1944. Göring autoriza el programa Jäger, programa Cazador, un plan para dispersar la producción de aviones en 629 instalaciones subterráneas diferentes. ¿Por qué subterráneas? Porque los bombarderos estadounidenses están destruyendo las fábricas alemanas en la superficie. Así que Göring decide construir fábricas en cuevas, túneles y minas. Y para construir estas instalaciones subterráneas y trabajar en ellas, Alemania usa trabajo esclavo. Cientos de miles de prisioneros de campos de concentración, prisioneros de guerra, trabajadores forzados de países ocupados. El complejo Mittelbau en las montañas Harz es el más grande. Emplea 60.000 prisioneros en condiciones absolutamente horribles. Las condiciones son tan brutales que 20.000 de esos 60.000 prisioneros mueren. Mueren de hambre, de enfermedades, de agotamiento, de ejecuciones. ¿Y cuántos aviones y motores produce este complejo masivo con 60.000 trabajadores esclavos? Menos que una sola planta de Ford en Chicago con 15.000 trabajadores libres. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque los trabajadores esclavos sabotean los componentes, deliberadamente, cada oportunidad que tienen. Un prisionero francés en Mittelbau más tarde testificó: poníamos arena en los rodamientos de bolas, cortábamos parcialmente cables eléctricos para que fallaran en vuelo, aflojábamos remaches. Hicimos todo lo posible para que esos aviones mataran a los nazis que los piloteaban. El sabotaje es tan generalizado que los alemanes tienen que inspeccionar cada pieza múltiples veces, lo cual elimina cualquier ventaja de velocidad de producción. Además, el transporte entre las 729 instalaciones dispersas causa retrasos masivos. Una pieza fabricada en una cueva tiene que ser transportada 50 kilómetros a otra cueva para ensamblaje. Pero los ferrocarriles están siendo bombardeados constantemente. Las carreteras están destruidas. El control de calidad colapsa completamente. Sin instalaciones centralizadas, sin estándares consistentes, sin capacidad de implementar cambios rápidamente. La producción alemana se desintegra. La tiranía resultó ser menos eficiente que la democracia. Mucho menos eficiente. Los esclavos sabotean. Los trabajadores libres innovan. Los esclavos producen defectos deliberadamente. Los trabajadores libres mejoran la calidad voluntariamente. Los esclavos trabajan lo mínimo para evitar castigo. Los trabajadores libres trabajan turnos extras voluntariamente porque entienden que están luchando por la libertad. En Willow Run, los trabajadores voluntariamente compran $45 millones en bonos de guerra. Están literalmente financiando la guerra contra el fascismo con sus propios ahorros. En Mittelbau, los prisioneros destruyen secretamente todo lo que pueden. Göring había apostado por la brutalidad, por la esclavitud, por el terror. Estados Unidos apostó por la libertad, por la voluntad, por la cooperación, y la libertad ganó, masivamente. Ahora llegamos al momento que demuestra, más que ningún otro, la absoluta superioridad industrial estadounidense. De junio de 1944, el día D, la invasión de Normandía. Cuando piensas en el día D, probablemente piensas en soldados desembarcando en playas bajo fuego enemigo. Piensas en el coraje de los soldados, en la estrategia de los generales. Pero el día D no es solo una invasión militar. Es la demostración más impresionante de superioridad industrial en la historia humana. Los números son absolutamente abrumadores. Los aliados emplean 11.590 aviones. 11.590 aviones en apoyo de la invasión. Alemania puede reunir 319 salidas aéreas. 319. Superioridad aérea aliada de 36-1. 36 contra 1. Esto no es una ventaja táctica. Esto no es superioridad aérea. Esto es aniquilación industrial completa. Los soldados alemanes en las playas de Normandía más tarde describen el cielo como negro de aviones aliados. No podían ver el cielo, solo aviones. Un soldado alemán escribió en su diario: miramos hacia arriba esperando ver la Luftwaffe. Vimos 1.000 aviones estadounidenses. Supimos en ese momento que habíamos perdido. Pero los números se vuelven aún más impresionantes. Entre enero y mayo de 1944, los bombardeos preparatorios aliados lanzan 145.000 toneladas de bombas sobre objetivos alemanes en Francia. 145.000 toneladas. Para perspectiva, esto excede todo el bombardeo alemán sobre Gran Bretaña durante toda la guerra. Toda la Blitz, todas las bombas V1 y V2, todo. Los aviones de transporte C-47 entregan 3 divisiones aerotransportadas completas.
Más de 13.000 paracaidistas en una sola noche. En una noche. Los alemanes tienen que usar múltiples días para mover una sola división. Los aliados están usando más aviones de transporte en una sola operación que toda la flota de transporte alemana poseyó jamás durante todas las guerra, y esto continúa día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Para diciembre de 1944, incursiones individuales sobre Alemania involucran rutinariamente 1.200 bombarderos escoltados por 900 cazas. 2.100 aviones en una sola misión. Los pilotos alemanes tienen un nombre para los cazas estadounidenses P-51 Mustang que los están destruyendo. Los llaman los indios. ¿Por qué los indios? Porque están en todas partes simultáneamente. Miras a la derecha, P-51s. Miras a la izquierda, P-51s. Miras arriba, P-51s. Miras abajo, P-51s. Es imposible escapar de ellos. El mayor Heinz Baer, un as alemán con 220 victorias aéreas confirmadas, uno de los mejores pilotos de la Luftwaffe, describe una misión de intercepción sobre Brunswick en enero de 1944. Despegamos 8 cazas. 8. Eso era todo lo que teníamos operacional ese día. Subimos a través de las nubes y emergimos a 25.000 pies. Lo que vi me quitó el aliento. La corriente de bombarderos se extendía de horizonte a horizonte. Literalmente, de horizonte a horizonte. Conté al menos 700 fortalezas volantes y liberators. 700. Y escoltándolos había cientos de Mustangs. Éramos 8 cazas contra cientos. No era un combate. Era inútil. Era suicidio. Intentamos atacar de todos modos porque eso es lo que nos ordenaron. Perdimos 5 de nuestros 8 cazas en 10 minutos. Los estadounidenses probablemente ni siquiera notaron nuestra presencia. 8 contra cientos. Esa es la historia completa de la guerra de producción en una sola oración. De mayo de 1945. La guerra en Europa termina oficialmente. Alemania se rinde incondicionalmente. Hermann Göring es arrestado por elementos de la 36ª de la División de Infantería de Estados Unidos cerca de Salzburgo, Austria. Inicialmente, Göring es casi arrogante. Exige ser tratado como un dignatario. Usa su uniforme completo con todas sus condecoraciones. Insiste en que la tecnología alemana había sido superior, vencida solo por números abrumadores. Es transferido al centro de interrogación de Augsburgo, luego al campo Ashcan en Luxemburgo, una instalación dedicada específicamente para prisioneros nazis de alto rango. En julio de 1945, el mayor Kenneth W. Heckler, un oficial de inteligencia estadounidense, conduce entrevistas extensivas con Göring, sesiones de interrogatorio que duran horas, días, semanas, y gradualmente, lentamente, la verdad empieza a salir. La realidad que Göring había negado durante años empieza a penetrar su ego. En una sesión particularmente larga, Göring finalmente admite: sabía que el potencial industrial estadounidense era grande. Lo sabía, pero la ejecución, la escala, excedió mis peores temores. Hace una pausa larga. El interrogador espera. Göring continúa, su voz más baja. Esa única fábrica, Willow Run, esa única fábrica en Michigan produjo más bombarderos que toda nuestra fuerza de bombarderos en su punto máximo. Una fábrica. Era incomprensible. Todavía es incomprensible. Otra pausa. Su capacidad de suministrar fuerzas a través de 2 océanos mientras mantenían producción doméstica. Esto estaba más allá de nuestra concepción. Nosotros no podíamos adecuadamente suministrar fuerzas a 500 millas de Alemania. Ustedes suministraron ejércitos enteros a 5.000 millas de América. Y lo hicieron parecer fácil. Los interrogatorios continúan durante semanas. Y cada vez Göring vuelve a la misma obsesión. Los números de producción le muestran gráficos. Gráficos que demuestran que Estados Unidos estaba produciendo más aviones mensualmente en 1944 que Alemania lograba anualmente. Le muestran películas de las líneas de ensamblaje de Willow Run. Video tras video de bombarderos saliendo de la fábrica. Uno tras otro tras otro. Le muestran una lista de 115 ciudades alemanas que fueron bombardeadas hasta quedar irreconocibles. Y le dicen que el 40% de esos bombarderos vinieron de una sola fábrica. Göring mira las pantallas en silencio. En octubre de 1945, Göring es transferido a Nuremberg para el juicio de criminales de guerra más importante de la historia. Turnos de marzo de 1946. Göring testifica en su propia defensa, bajo interrogatorio directo. Hace su admisión más completa de la guerra de producción. Creía que el potencial económico y técnico de Estados Unidos era inusualmente grande, particularmente su capacidad para producir aviones. Lo creía.
Pero nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que pudieran aumentar la producción de aviones 100 veces en 4 años, de 3.000 a 300.000. Tal crecimiento parecía física y matemáticamente imposible. El fiscal le muestra estadísticas. Estados Unidos produjo 812.615 motores de aviones durante la guerra. Alemania produjo 241.675. Göring mira las cifras durante un largo minuto. No dice nada. Simplemente mira, porque no hay nada que decir. La realidad matemática de la derrota es innegable, irrefutable. El psicólogo de la prisión Gustave M. Gilbert documenta en su diario la obsesión de Göring con las estadísticas de producción estadounidense. Gilbert escribe: Göring calcula ratios repetidamente. Compara fábricas estadounidenses individuales con toda la producción alemana. Parece particularmente obsesionado con Willow Run. La menciona en casi cada conversación. La llama esa maldita fábrica que nos rompió la espalda. 15 de octubre de 1946. Horas antes de su ejecución programada, Hermann Göring escribe su última carta. En ella, hace su admisión final y más completa. Los estadounidenses ganaron a través del poder industrial, no por destreza militar. No fuimos derrotados por mejores soldados, sino por mejores fábricas. La nación que desestimamos como capaz solo de construir bienes de consumo, que nos reímos de sus intentos de fabricar aviones, enterró a la Wehrmacht bajo una avalancha de aluminio y acero. Göring se suicida esa noche con una cápsula de cianuro que había escondido durante meses, pero su testimonio final permanece como el veredicto de la historia sobre la guerra de producción. El Reichsmarschall, el segundo hombre más poderoso del Reich, el comandante de la Luftwaffe, el hombre que se había reído de la idea de 50.000 aviones estadounidenses, murió sabiendo que una sola fábrica estadounidense había excedido la producción de toda su fuerza aérea durante toda la guerra. Los números finales son absolutamente asombrosos. Estados Unidos produjo 295.959 aviones militares durante la Segunda Guerra Mundial, 97.810 bombarderos, 99.465 cazas, 98.684 otros tipos. Alemania produjo 94.677 aviones durante la guerra. Estados Unidos produjo 3 veces más aviones que Alemania. 3 veces. Pero la victoria real no estuvo en los números, aunque los números son impresionantes. La victoria real estuvo en el método, en el sistema, en la filosofía. Trabajadores libres superaron a los esclavos, en todo. Cantidad, calidad, innovación, mejora continua. La cooperación democrática excedió el mando totalitario. Voluntarios motivados superaron a conscriptos aterrorizados. Una nación de inmigrantes y ciudadanos diversos se unió para lograr lo que todos consideraban imposible. William Knudsen, el inmigrante danés con $1 al año, orquestó el milagro industrial más grande de la historia humana. Rose Monroe y millones de mujeres como ella demostraron que el género no determina la capacidad. Cientos de miles de afroamericanos que enfrentaron discriminación en casa construyeron los aviones que liberaron. Europa, trabajadores mexicano-americanos, nativos americanos, personas con discapacidades, adolescentes, ancianos. Todos contribuyeron. La democracia había derrotado a la dictadura no solo en el campo de batalla, sino en la fábrica. Hermann Göring se rió de la idea de que Estados Unidos produjera 50.000 aviones al año. Estados Unidos respondió produciendo el doble de eso, y luego el triple, y luego más. Su risa en mayo de 1940 resonó a través de la historia como el sonido del error de cálculo más catastrófico jamás cometido por un líder militar. El error de subestimar a una democracia en guerra. El error de confundir paz con debilidad. El error de creer que la libertad es menos eficiente que la tiranía. Y 300.000 aviones, construidos por trabajadores libres en fábricas democráticas, enterraron tanto a Göring como a todo lo que representaba bajo la derrota más completa y humillante de la historia militar. La burla se convirtió en epitafio, la risa se convirtió en silencio, y la imposible producción estadounidense se convirtió en la lección definitiva de historia sobre el poder de la democracia industrial.